bien, estamos en el tema 17 de la sinodalidad del Evangelio según San Lucas, pero estamos tocando temas directamente ya también de la segunda parte de la obra de Lucas, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Levántate y anda son palabras pues muy comunes que venimos escuchando desde el Antiguo Testamento. Particularmente el Nuevo Testamento, Jesús levanta al que ha caído, y ya en la misión pues también levántate y anda es sinodalidad, es ponerse en camino. Este camino cuenta la historia en la que caminan juntas la palabra de Dios y las personas que dirigen su atención a su fe y a esa palabra. La palabra de Dios camina con nosotros, decía el Papa Francisco. Hemos estado trabajando, descubriendo el tema anterior de la universalidad de la salvación en Cristo, que la Iglesia está llamada a anunciar, manifestada especialmente en la aceptación de Cornelio. Ahora trataremos de descubrir la importancia de ese acompañamiento a otro extranjero, un etíope que lee la Escritura sin comprenderla y que luego de ser catequizado pide ser bautizado. El objetivo, o bien los objetivos en esta reunión, primero es afianzar el compromiso en la evangelización desde nuestra realidad, primereando, involucrándonos, acompañando, fructificando y festejando la fe. Luego, comprometerse en el camino de la sinodalidad con una actitud de salida y corresponsabilidad. Luego, fortalecer la meditación de la palabra de Dios por medio de una lectura orante de la palabra. Por tanto, nuestro esquema a seguir, ¿verdad?, para tener una visión global estaría de la siguiente forma: levántate y anda, Hechos 8, 26 al 40, será nuestro texto principal. El camino lucano, 2 relatos con la misma estructura: catequesis, evangelización y sacramento. Felipe y el eunuco. Felipe, uno de los 7 diáconos, figura en la evangelización, y el eunuco representa a quien necesita de la catequesis para su conversión. Un encuentro. Salir al encuentro del necesitado se da solo movidos por la inspiración del Espíritu Santo, que produce una verdadera actitud sinodal. Súbete y siéntate a mi lado. La disponibilidad de Felipe y la apertura del eunuco, ejemplo de sinodalidad, acercarse al necesitado y acompañarlo en el camino. Felipe anuncia a Jesús. Felipe y el etíope meditan la palabra en el camino. Esto simboliza el acompañamiento en el transcurrir de la vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La confesión, hay una confesión de fe pues en este encuentro. El anuncio carismático, como los primeros cristianos asumían su misión primordial, es anunciar al Mesías Salvador. Este encuentro le daba alegría y sentido a su vida y lo comunicaban para que otros también lo encontraran. Bueno, esta sería la visión global que tiene la presentación del tema. Cada expositor, sea multiplicador, facilitador, pues encontrará el método apropiado para adentrarse en esta temática. El texto ofrecido en este manual está tomado de Hechos 8, 26 al 40. El ángel del Señor le ordenó a Felipe: levántate y dirígete hacia el sur, al camino que va de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Felipe salió y fue hacia ese lugar.
un eunuco etíope, funcionario de alto rango, encargado de todos sus tesoros de Candace, la reina de los etíopes, había ido a Jerusalén para adorar a Dios y regresaba sentado en su carro mientras leía al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: adelántate y colócate junto a ese carro. Felipe fue corriendo y al oír que venía leyendo al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él le respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió que subiera al carro y se sentara con él a su lado. El pasaje de la Escritura que venía leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero y como cordero en silencio ante quien lo esquila, no abrió su boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia si su vida ha sido arrancada de la tierra? El eunuco se le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice eso el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó para parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Hasta aquí el texto del relato de los Hechos. El camino lucano, ¿verdad? Ha sido la visión de San Lucas, que ir en camino es ir acompañando a otro o siendo acompañado. El episodio de la conversión del eunuco es un relato típicamente lucano, bastante parecido al de los discípulos de Emaús. En este relato la catequesis la realiza el mismo Jesús y esta termina con la fracción del pan en la Eucaristía. Ahora es un diácono a quien realiza la catequesis para alcanzar la conversión de un etíope, desembocando en el bautismo de este. En ambos relatos se maneja una misma estructura: dos agentes, el oyente y el catequista. 2. La catequesis se realiza en el camino. 3. La evangelización termina en la celebración del sacramento. 4. Al final el catequista desaparece y el catequizado continúa su camino, pero ahora renovado. Felipe y el eunuco. Históricamente, Felipe era uno de los 7 diáconos escogidos después de Pentecostés y consagrados por los apóstoles para cuidar de las viudas y de los pobres. Después del martirio de Esteban, Felipe evangelizó Samaria con gran éxito, convirtiendo entre otros al funcionario de la reina de Etiopía y a Simón el mago. Por eso su figura resulta emblemática de la labor de evangelización. Por otro lado, el eunuco, servidor de Candace, quien va a Jerusalén, se caracteriza como temeroso de Dios, alguien que sin ser judío propiamente lee y reflexiona la palabra de Dios transmitida por medio del profeta Isaías. Sin embargo, representa aquel que es consciente de la grandeza y potencia infinita de Dios, pero que necesita de la catequesis para convertirse en creyente de Jesús. Pero esto se da en un encuentro. Nos imaginamos al
al eunuco en su donde va conduciendo, y luego a Felipe, que el Señor lo llama para que se acerque a este eunuco. Felipe se acerca al carro del eunuco por inspiración del Espíritu, y es así como Felipe descubre la necesidad del etíope de comprender la palabra. Esto provoca pues un encuentro maravilloso. Este elemento muestra que solo cuando nos dejamos mover por la auténtica inspiración del Espíritu se produce una verdadera actitud sinodal, es decir, salir al encuentro del necesitado. Felipe primerea, se involucra y acompaña. Este proceso dará fruto en la comprensión del eunuco y en la fiesta de fe celebrada. El eunuco encuentra en Felipe un catequista diestro en la evangelización. Este etíope, sediento de comprender la palabra, se deja guiar por Felipe y paso a paso su corazón se abre a la persona de Jesús gracias al encuentro con la palabra. Cuando van en camino se oyen estas palabras en el texto: sube y siéntate a mi lado. Felipe sube al carro del eunuco, simbolizando la entrada a la vida de éste, sin forzar, sin imponer, más bien por invitación del mismo eunuco. El encuentro y la conversión del servidor de Candace se da gracias a la disponibilidad de Felipe y a la apertura del eunuco. Esto es sinodalidad, la disponibilidad para acercarse al necesitado y acompañarlo en el camino. La invitación que el etíope hace a Felipe es un ejemplo claro de la necesidad que la persona tiene de Dios. Siéntate a mi lado, acompáñame en este camino de conocimiento y guíame para conocer la verdad. El corazón del etíope grita por auxilio y Felipe se convierte en un oasis para este. ¿Qué hace Felipe? Felipe anuncia a Jesús. ¿A quién se refiere el profeta? Pregunta. Esta pregunta del etíope inicia un proceso catequético que inmediatamente hace pensar en el proceso que vivieron los discípulos de Emaús, una catequesis basada en la palabra de Dios que tiene como centro la persona de Jesucristo. Este proceso de catequización es importante porque refleja el proceso de creer sin haber visto, ya que tanto Felipe como el etíope eunuco no vieron a Jesús, pero lo conocieron a través de la palabra. Una palabra que es meditada mientras van en camino, y este es otro elemento importante en la catequización que realiza Felipe. El camino significa pues el acompañamiento en el transcurrir de la vida, por lo que la meditación de la palabra y el conocimiento de Jesucristo se hacen a lo largo de la vida, no al margen de esta. La confesión de fe del eunuco es importante. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al final del encuentro entre Felipe y el etíope, termina con la profesión de fe de este último. El camino sinodal tiene que llevar a creer verdaderamente en Jesucristo. Por eso, para poder llegar a esta conclusión, es necesario vivir todo este proceso que tuvieron Felipe y el etíope. Este proceso nace de la docilidad del Espíritu y continúa a través del encuentro catequético con la experiencia de Jesús vivo y concluye en el bautismo del etíope gracias a la profesión de fe que realiza. Este pasaje bíblico es un ejemplo claro de lo que como iglesia estamos invitados a vivir en este camino de sinodalidad,
salir para encontrarnos con las necesidades existenciales del otro y llevarlo por medio de la palabra a un auténtico encuentro con Jesucristo. La importancia del anuncio querigmático, aquí se nota este gozoso anuncio. Felipe va a transmitir lo que él vive, tiene la experiencia del encuentro con Jesús y por eso permite en el acompañamiento al etíope transmitir esta presencia de Jesucristo. Los primeros cristianos tenían claro que su misión primordial era anunciar al Mesías Salvador, que era esperado por individuos con problemas concretos. Para los cristianos encontrar a Cristo había sido motivo de alegría, le había dado sentido a sus vidas y una comunidad con quienes creer y madurar. De ahí la pasión del primer anuncio para que otros experimenten lo que ellos habían encontrado. El Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes, dice: el primer anuncio puede despertar una honda experiencia de fe en medio de un retiro de impacto, en una conversación en un bar, en un recreo de la facultad o por cualquiera de los insondables caminos de Dios. Pero lo más importante es que cada joven se atreva a sembrar el primer anuncio en esa tierra fértil que es el corazón de otro joven. En esta búsqueda se debe privilegiar el idioma de proximidad, el lenguaje del amor desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón, llega a la vida, despierta esperanza y deseos. Es necesario acercarse a los jóvenes con la gramática del amor, no con el proselitismo. El lenguaje que la gente joven entiende es el de aquellos que dan la vida, el de quien está allí por ellos y para ellos, y el que de quienes, a pesar de sus límites y debilidades, tratan de vivir con fe, con coherencia. Al mismo tiempo, todavía tenemos que buscar con mayor sensibilidad cómo encarnar el querigma en el lenguaje que hablan los jóvenes de hoy. Esto es válido para los jóvenes como para todos los cristianos. El Papa pues comienza a decirnos la importancia que tiene el querigma, es decir, el gozoso anuncio. No se puede anunciar a Jesucristo si no se tiene esta experiencia, que es lo que trata de explicarnos lo que le pasó a este gran catequista Felipe, y la realización de la obra de Dios en aquel que entendió las Escrituras. Para esto, pues en el manual se nos pide o se nos pregunta qué palabras de la Escritura pueden alentar y fortalecer nuestra comunidad para ponernos camino y seguir evangelizando. Sugiere desde tu experiencia una lista con 4 prioridades de ambientes a los que la iglesia debe salir al encuentro. Como grupo, verá qué podemos hacer. Estamos llamados a evangelizar hoy con la fuerza del Espíritu Santo. Es verdad que las primeras comunidades cristianas después de Pentecostés tienen pasión y alegría por proclamar que Jesús murió y resucitó para salvarnos. No les importó arriesgar su vida y aún en momentos de riesgo tenían valentía para hablar, sin desaprovechar cualquier ocasión. Felipe es un ejemplo claro. Nuestra comunidad tiene esa pasión y fuego por salir de sus 4 paredes para anunciar a todos la buena noticia de Jesús. ¿Qué nos impide salir? ¿Cuáles son los obstáculos que más frecuentemente encontramos para ser una comunidad misionera? El querigma es el primer anuncio dado a los que no conocen a Jesús o se alejaron por alguna razón. Nuestra comunidad tiene métodos o formas para que el querigma llegue a los alejados. Como Felipe, debemos acompañar a los que tienen la voluntad de creer y bautizarse o retornar a la comunidad. Somos una comunidad que acoge y acompaña a los que se acercan.
tenemos procesos catequéticos de crecimiento a través de comunidades u otros medios? ¿Qué medios de evangelización pensamos que serían buenos para llevar a cabo la salida que nos pide el Papa Francisco? ¿Qué fuerza está teniendo el Espíritu Santo en la acción evangelizadora de nuestra comunidad? Son estas preguntas a las que hay que darle respuesta, ya sea en familia, ya sea en la comunidad de jóvenes, de adultos, cualquier comunidad que está trabajando en preparación pues al sínodo que se nos presentará el año siguiente. Pues para eso pues nos vamos mentalizando para ir entrando ya en este acompañamiento catequético espiritual a fin de que todos conozcamos a Jesucristo. Gracias por su atención y en la próxima sesión tendremos el tema 18, que sería la Asamblea de Jerusalén, comunidad dialogante y solidaria. Gracias, hasta pronto.